Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo en este nuevo programa desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción muy profunda, hoy seguimos la aventura de este programa en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa boliviana dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero quizás para quienes, a pesar de que ya estamos 10 meses con estos programas, no han escuchado aún ningún programa. ¿Qué es Futureando? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas, desde distintas perspectivas y también latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas y también corresponsables de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, en realidad siguiendo el formato del programa, una pregunta. Niñas empoderadas entre sueños y realidades y soledades también. Millones de niñas enfrentan violencia, matrimonio infantil y exclusión educativa globalmente, especialmente en América Latina. En nuestra región, las niñas dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico, pero son agentes de cambio cruciales. Pensar el futuro sin pensar en las niñas no es una opción. Fomentar su educación, su participación y su entorno libre de estereotipos es vital para su empoderamiento y el desarrollo sostenible. Algunos datos clave nada más antes de empezar con la conversación. 133 millones de niñas no asisten a la escuela y muchas abandonan la secundaria. Una de cada dos niñas a nivel mundial sufre algún tipo de violencia. En América Latina, el 58% experimentó abuso físico, sexual o emocional. Esto es más de la mitad. El tema de matrimonio infantil. Cada 3 segundos una niña se casa en el mundo y una de cada 8 mujeres ha sufrido abuso sexual antes de los 18 años. Finalmente, las niñas en América Latina dedican en promedio 7 horas semanales más al trabajo doméstico y de cuidados que los niños. Bueno, para conversar sobre este importante tema, tengo una invitada muy especial. Puedo mencionar que aún no siendo boliviana, fue elegida recientemente entre las 200 mujeres del Bicentenario de Bolivia. Tengo el gusto de presentarles a Emma Donlan y con todo afecto y admiración voy a pedir que ella se presente, que ella nos cuente lo que nos quiera contar sobre respondiendo a la pregunta de quién es Emma Donlan. Emma, muchas gracias nuevamente y la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por abrir este espacio para mí. ¿Quién soy? Bueno, yo creo que soy una optimista determinada, porque a pesar de estos datos alarmantes que acabaste de compartir sobre la situación de las niñas en América Latina, yo sigo siendo optimista. Y yo creo que es gracias a las niñas, a las jóvenes que me inspiran y como comparten su energía. Bueno, yo soy inglés de nacimiento, pero ya bien bolivianizada. Creo que estoy 27 años aquí en el país. Llegué como mochilera, como voluntaria, y creo que sigo con esta actitud de mochilera porque este país, esta región sigue sorprendiéndome. A veces pienso que no entiendo nada, pero como me motiva para seguir haciendo preguntas y seguir siendo curiosa. Gracias, querida Emma, y creo que sí nos conecta algo desde, a pesar de la mirada positiva en las posibilidades y además en hacernos cargo de crear oportunidades. Y ese es el espíritu de este programa. De alguna manera diría que con los pies en la tierra, porque no podemos cerrar los ojos, como tú ya decías, pero sí nos podemos hacer corresponsables de co-crear un futuro mejor para todas y todos. Y lo que me decía alguna vez justo una joven, a veces no puedes cambiar todo el mundo, pero sí puedes cambiar tus 5 metros cuadrados, ¿no? Y empezando por ahí, aunque yo sé que tu rol también ha tenido mucho más influencia y que eres una persona inspiradora, bueno, para muchas bolivianas, muchas mujeres en Latinoamérica y por qué no en el mundo. Así que gracias nuevamente, no solo por estar en el programa, sino por construir cotidiana y de manera coherente a este futuro que a pesar de todo creemos y coincido contigo que es posible, ¿no? Entonces, yo quiero hablar, bueno, hablaba en el título de sueños, pero también de soledades, ¿no? Algo que muchas mujeres empoderadas, adultas y también jóvenes comentan muchas veces que en esta búsqueda de su empoderamiento, de realización de sus sueños, a veces se encuentran con también mucha soledad, ¿no?
y porque hay muchos otros procesos, incluso el de los adolescentes que no acompañan su proceso de crecimiento y de empoderamiento, ¿no? Entonces, pero para empezar con una pregunta, quisiera preguntarte, ¿no? Se habla mucho, el empoderamiento es una de esas palabras comunes que además se pone y, bueno, impacta en muchas frases y hace que muchas propuestas ganen, qué sé yo. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente, no? ¿Cuáles serían los elementos para ti claves, también desde una perspectiva profundamente humana, de cuándo podemos decir que alguien está empoderada, cuándo podemos decir que una joven, una adolescente está empoderada? ¿Cuáles serían en el campo también del desarrollo que compartimos estos indicadores desde de la vida y desde lo que tú puedes ver y opinas al respecto? Bueno, gracias, Silvia. Bueno, actualmente me encuentro como directora de Plan Internacional. Es una ONG internacional que trabaja en varios países del mundo y yo soy la directora y tengo el gran privilegio de trabajar con niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Y en este camino con ellas, así hemos hablado mucho de qué es el poder. Y de hecho, cada año Plan Internacional tiene una campaña que se llama Tomas de Poderes, donde las niñas van a asumir el poder de presidentes, de diputados, de empresarias, ¿no? Así para como ocupar su espacio. Pero hace unos años las niñas me contaban, así cuando estábamos organizándonos para esta campaña que viene cada octubre, que es el Día de la Niña, dijeron, pero nosotros no queremos este tipo de poder, no queremos como replicar esos tipos de poder que ellas vieron como verticales, muchas veces corruptos. Así, y ellos redefinieron la campaña para nosotros. Dijeron, para nosotros poder es que podemos decidir sobre nuestros cuerpos, que poder, que podemos terminar nuestros estudios, que podemos participar en procesos de decisión que nos afecta. Así ellos como me mostraban cómo el poder lo han apropiado. Es algo de su capacidad de sentirse valorado, de ser visibilizada. Pero mira, como me hablaban también en lo colectivo, que yo creo que el poder para ellos es justo superar la soledad, encontrar la fuerza entre ellas mismas. Así yo sigo como escuchándoles mucho y redefiniendo tal vez estos conceptos que tenemos, porque empoderar es como estamos dándoles un poder, pero este poder nace de ellos y este poder realmente empieza sobre su autoestima, cómo nacen, cómo son creados en sus casas, cómo son tomados en cuenta por sus profesores. Así para mí como el inicio es esto de la autoestima, el poder interno de ellos, para luego así brotar y tomar su lugar en los espacios donde ellas quieren estar. Qué lindo y realmente pensar en esto que sale desde adentro, ¿no? Sale desde adentro y la posibilidad es como regar algo que está ahí adentro y que dejas que expanda, ¿no? Y qué, bueno, qué lindo y además de encontrarse con una persona y una organización que escucha y redefine, porque claro, hablamos de mucho de los temas de género, de reivindicaciones de las mujeres, pero en el caso de las adolescentes también está todo el tema adultista y muchas veces escucho a amigas, pares, feministas, pero que sí ejercen también este poder desde el ser adultas, ¿no? Y está de pronto no tomar en cuenta tan seriamente a las jóvenes. El otro día bromeaba en un taller de feministas y miraba la lista y les decía, miren, 100% mayores de 28 años, ¿no? Porque esa era la categoría que había que marcar. Entonces, a veces no nos hacemos esas preguntas, ¿no? Y la voz autorizada termina pues aunque nadie dijo que no vayan, al final no has hecho ninguna acción para tener a jóvenes hablando de un tema que era muy, muy relevante para ellas, ¿no? Así que me parece que, y ahí voy a conectar que esto de encontrar personas que les escuchan, pero además en la misma horizontalidad para repensar sus ideas,
como lo has hecho tú y a través tuyo la organización, quisiera preguntarte qué oportunidades y qué amenazas también existen hoy en día para precisamente abonar y poder detonar este potencial que está en cada una de las adolescentes, que también son muy diversas y tienen distintos sueños. No todas quieren ser presidentas, no todas quieren ser, ¿no? También esta idea de lo que es el poder y de lo que es una mujer empoderada. Entonces, ¿cómo ves tú un poquito el balance también desde la experiencia? Ay, es como, hay trabas, obstáculos por donde ve, ¿no? Desde como el momento de nacimiento, cómo son tratados las bebas, ¿no? Así los bebés son más frágiles, vestidos de rosado, así estos estereotipos que llevamos, ¿no? Que las cosas que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Como vemos, ¿no? En los colegios, cuando las niñas entran en el colegio así a los 4 o 5 años, están para comer el mundo, así ellos no tienen ninguna duda que pueden ser matemáticas, así como científicas, pero cuando ya llegan al nivel secundario, muchos ya están así muy atrás en temas de matemáticas, como los materias STEM, así tecnología, matemáticas, estos temas. Y eso es algo que ha pasado en estos primeros años del colegio, donde han sido condicionados a pensar que no, las niñas no hacen esto. Así hay trabas desde el hogar, desde el colegio y luego obviamente así los temas de trabas de no tener acceso a tomar decisiones informadas. Uno de los enfoques del Plan Internacional al momento es el embarazo en el adolescente, porque vemos que esto las niñas están soñando como cualquier niña, así que sus sueños son tan diversos como son ellas, pero muchas veces estos sueños son trancados por embarazos no deseados, justo porque no cuentan con el acceso a la información o tal vez hay tabús así y se encuentran en situaciones de embarazo que muchas veces así que lleva a la deserción escolar así y luego un ciclo de realmente de sus oportunidades siendo como socavados así y esta yo creo que es uno de los temas que estamos enfocando mucho para que las niñas puedan hacer sus planes de trabajo, pero también tener las estrategias y las herramientas para cuando viene un riesgo, ya saben cómo superar este trabajo y seguir apuntando para lograr estos sueños a cuales están queriendo alcanzar. Pero hay muchas trabas. Una palabra puede ser una traba, un obstáculo, así de lo que estamos hablando de la autoestima, este fuerza, este poder. Así lo que queremos es que estos sueños realmente pueden así revivir, así y ser resilientes también, porque hay muchos retos para cada uno de nosotros, pero hay un más si naces niña en América Latina. Así queremos la resiliencia y también esta fuerza colectiva, que no están solos. Así siempre hay personas a quien pueden acudir o amigas así y para caminar juntas. Qué interesante, Mache, tu enfoque es súper humano y amplio, ¿no? Bueno, el tema del embarazo adolescente es un tema que me ha convocado. Tuve la oportunidad de hacer una evaluación regional hace un par de años nomás, deben ser 2 años, y creo que es un tema, pues nada, estaba muy crítico, pero también hay que cambiar un poco, creo, y lo que tú ya nos planteabas de la mirada. Por supuesto, hay que trabajar en prevención y ahí creo que es el tema de acceso y todo, aunque muchas veces el tema del poder, de las normas, de los mensajes es tan potente porque si nos damos la vuelta incluso en nuestro entorno muy, muy cercano, ¿no? Supuestamente muy informado, tenemos casos de embarazo adolescente, sobrinas, hijas de amigas, y ahí hay un tema, claro, de todo el tema de género, del poder, ¿no? Del cumplimiento de la norma, de la expectativa, del amor ciego, tantas cosas. Yo recuerdo, me has traído hace muchos años que estábamos en una cena entre feministas y la pregunta fue, todas han tenido alguna vez un momento donde sin querer no han podido decir no a una relación sexual que no querían y todas, a pesar de ser feministas, tenían un momento que
al cual podían referir donde no fueron capaces por una relación de poder, por miedo, por intimidación, por cualquiera fuese y sin juicio, pero esa es la complejidad también, ¿no? A veces decimos, y creo que hemos puesto, no digo demasiado, pero mucho foco tal vez en saber, en el conocer, en la parte racional, pero yo siempre digo que si hiciéramos o no hiciéramos todo lo que sabemos que tenemos que hacer o no hacer, este sería un otro mundo, ¿no? Entonces creo que también humanizar las estrategias, ¿no? De alguna manera es muy importante, ¿no? Porque son esas las situaciones reales, ¿no? Y bueno, solo para cerrar mi reflexión, vengo de estar un mes en Bangladesh, claro, otra realidad totalmente distinta, contextos donde hay 80% de matrimonio infantil, bueno, realmente otras realidades, pero ahí, claro, yo me vine con una pregunta y decía, ¿cómo hacer que convertir lo que es visto como una solución para padres y madres en un problema, porque ellas no lo ven como un problema necesariamente, ¿no? O sea, les resuelve su realidad económica, les resuelve el riesgo de violencia, ¿no? De la violencia que enfrentan las niñas al ir a la escuela, les resuelve problemas que la niña se case con un hombre adulto. Entonces yo me vine y la idea, le digo, claro, nosotros vemos el problema y estamos dialogando entre no nos podemos entender, para ellas y ellos muchas veces es una solución y nosotros le vemos el problema. Entonces, creo que son temas que hay que humanizar y contextualizar también, ¿no? Entonces, bueno, ese era como Y yo creo que cuando hablamos de embarazos de adolescentes, tenemos que ser bien claros. Los datos de América Latina de las niñas que están embarazándose, así que son embarazadas como menores de 14 años, esto no es un embarazo no deseado, es una violación, es un abuso sexual. Así ya vemos en los países donde trabajamos que las grandes brechas de edad. Son niñas que están así con unos juegos de poder, que están así con relaciones sexuales con hombres mayores de edad. Así, esto también tenemos que destapar, tenemos que retar estas normas sociales que muchas veces aceptan esto. ¿Y qué pasa cuando una niña de 14, 15 años se encuentra embarazada? Bueno, normalmente la manera más fácil es como ya que el hombre, el chico, se resuelva esto con una unión forzada. Así, esto es algo que estamos trabajando mucho con niñas y con niños, con adolescentes, hombres y mujeres, porque no vale la pena solamente hablar con chicas. Tenemos que ver estas relaciones, estos como conceptos muchas veces errados del amor romántico, que es un amor tóxico, así, y también trabajar a este nivel entre parejas, pero también a nivel legislativo. Así la incidencia que hacemos, que es llevar las voces, las propuestas de las niñas a espacios de decisión en sus familias, en sus comunidades y colegios, pero también a las asambleas nacionales de los países. Estamos muy felices que en Perú ya hay una legislación que ya está cuestionando el tema del matrimonio con niñas que no reconoce esto, y también en Bolivia estamos haciendo buenos pasos hacia, ojalá, como una ley que protege a estas niñas. sí, no, excelente, Emma. Y bueno, todo este trabajo también con los niños y adolescentes, es decir, con todo, mirar, una mirada más sistémica, ¿no? Que nos comentas también, o sea, desde la niña que buscas empoderar, la familia, bueno, todo este modelo socioecológico hasta llegar, por supuesto, a incidir en la normativa y luego, supongo que al desafío de que se implemente, porque bueno, en Latinoamérica tenemos, ¿no? Muchas leyes que son de Muchas muy leyes. avanzada y pues no se implementan efectivamente. Pero bueno, volviendo entonces al tema del empoderamiento más específicamente, aprovechando todo esto, tu experiencia que además es de varios países, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas y buenas prácticas, aparte de la influencia en los indicadores de empoderamiento, que ya me parece fantástico, qué nos podrías compartir, ¿no? Siempre queremos salir también de este programa, aunque no estamos terminando, todavía nos quedan unos minutos, pero en sentido positivo, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué ha funcionado?
¿no? Que yo creo que hay muchas cosas en movimiento, en esta, además que me ha gustado mucho en esto de sí, pensarte tú individualmente, pero pensarse en colectivo, ¿no? Con otras, esta alianza, esta fortaleza, pues nada, de las jóvenes. Entonces, quisiera preguntarte cuáles son eso, algunas buenas prácticas, algunas lecciones aprendidas respecto al empoderamiento de las niñas con relación a temas como el embarazo adolescente, que es un tema crítico, pero también de manera más general. Y solo para terminar una vez, claro, hay toda esta discusión de que dice que cuando las niñas, pues nada, quedan embarazadas, es como si dejaran de ser niñas. O sea, automáticamente gira la Mm, atención, ya son madres, dejaron de ser niñas, mm. dejaron de tener sueños, dejaron todo. Tampoco es así la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay también estos pensamientos de decir, bueno, esa es la situación. Igual las niñas pueden seguir soñando y creciendo y, bueno, continuando su propio camino. Pero a ver, tus reflexiones y aprendizajes y prácticas buenas, inspiradoras. Bueno, yo creo que, bueno, primero es escucharlas. Yo creo que las niñas son invisibilizadas, no son valoradas. Así yo creo que este es el punto de partida. Y yo creo que vemos como el ciclo de la vida, empezando de cómo podemos crear entornos así que les van a nutrir, que les va a permitir llegar a su potencial. Así cuando nace una hija, que sea celebrado. Y aquí hemos visto como estrategia la importancia de involucrar a los papás. Así tenemos en varios países programas de paternidad activa, positiva, donde ellos están también rompiendo estos estereotipos en la crianza con efectividad de sus hijas, así como hijas y hijos, así la no violencia, así esta conversación, el acompañamiento en su educación. En los colegios estamos trabajando mucho, bueno, obviamente con materiales escolares, pero también trabajando con los y las educadores, porque todos tenemos como esta mochila con experiencias y muchas veces vamos repitiendo, replicando como estereotipos o normas sociales que ya como ya debemos dejar. Así trabajamos mucho con los docentes, pero también creando, por ejemplo, en varias comunidades, municipios, tenemos comités estudiantiles donde este es un espacio muy bueno donde las niñas y los niños pueden ejercer sus derechos, así hablar, así opinar sobre cómo están gestionando como el colegio, las decisiones que se toman, es parte de esta formación de líderes. Y bueno, como yendo a la adolescencia, el tema de, obviamente, si voy a tener poder sobre mi vida, necesito empezar con tomar poder de mi cuerpo, mi propio cuerpo, tomar decisiones informadas. Y esto está muy relacionada a lo que es como la educación sobre la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y ojo, en el entorno en que estamos hay que tener también como un liderazgo para hacer esto. Es muy difícil y por esto también formamos varias redes de derechos, derechos sexuales y reproductivos. Justo esta mañana estaba hablando con el plataforma boliviano de los jóvenes para los derechos sexuales y reproductivos y son activistas y allá también van como articulando con otras redes. Así son bien poderosos. Y esto también da fuerza al trabajo que estamos haciendo con proveedores de salud, así apoyando en clínicas que sean amigables para los y las adolescentes cuando quieren acudir a información. Y bueno, yo creo que como terminando tal vez como lo que es como el ciclo de la vida, hasta donde acompañamos Plan Internacional, es el tema del empoderamiento económico, porque también de tener como poder sobre los recursos que estamos generando, tener un trabajo digno, así tener un trabajo que nos gusta, así y poder generar ingresos, porque sabemos que sobre todo para las mujeres, si no tienen recursos propios, si no saben cómo gestionar esto, muchas veces están como pierden su poder, así son, toman un rol más submisiva, así y no llegan a este potencial en sus vidas. Así hay varios como elementos y estrategias,
pero obviamente hay que empezar como desde la primera infancia, así con la familia, también trabajar en la comunidad, así porque todos somos responsables. Yo creo que hay una preocupación que vemos, como lo que dijiste, Silvia, los datos de violencia contra los niños y las niñas es alarmante, pero estos niños y niñas viven en la casita al lado y es que no les escuchamos llorando, los gritos. Así, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno y uno de nosotros de saber cómo denunciar o cómo acompañar a esta familia para tratar esta situación de violencia? Así, son varias cosas. Y así puesto, yo creo que no podemos caernos en el pesimismo porque hay demasiado para hacer. Así tenemos que seguir adelante. Con esto último me has hecho recuerdo a mi coach que decía, no te preocupes, ocúpate. Y toda la Sí. energía o tiempo, ¿no? Que invertimos muchas veces, no, tenemos que llevarlo a la acción, porque yo también estoy muy de acuerdo. Hace unas 2 semanas fui a ver una obra sobre el tema de trata y tráfico, una obra muy buena, se llama Gritos del Silencio, algo así. Excelente, bueno, en la obra, pero claro, y lo que te mostraba en realidad eran estas dos cosas. Uno, que pues nos hacemos un poco a veces las y los de la vista, no sin mirar, que no estamos viendo, Ujú. y lo otro es también que está al lado. O sea, esto no ocurre, hay muchos mitos sobre dónde ocurre, que no tiene nada que ver con nuestros entornos, como la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que yo creo que ahora está más claro que ocurre en cualquier clase social, en cualquier barrio, en cualquier lugar. Mujeres muy empoderadas que sufren violencia por estar empoderadas o por manifestarse fuertemente, etcétera. Pero bueno, no, muchas gracias porque creo que toda esta mirada es tan rica y me hizo recordar algo duro pero bonito que hicimos en algún momento en un taller, además con una entidad financiera, ¿no? Era un taller sobre temas de género y bueno, revisamos los mandatos, eso que nos dicen, ¿no? Como niñas y como niños, porque era un mixto, desde niños, pero cosas negativas, pero a su vez cosas positivas. Entonces, era muy interesante porque este niño o niña, adolescente interior que tenemos siempre, ¿no? Tiene también dolores, pero también tiene toda esta esperanza, ¿no? Y donde también como adultas, pues podemos sacar esta fortaleza también para luchar y para recuperar esos sueños y esas aspiraciones, ¿no? Así que, no, muy bonito. Tal vez, y me gustaría que antes de pasar con los mensajes ya finales, pero nos puedas compartir tal vez la experiencia más inspiradora y positiva que te haya tocado vivir en este camino de contribuir al empoderamiento de las niñas y bueno, a transformar las realidades de niñas y niños y adolescentes en la región y en el mundo. Una experiencia que para ti fue determinante, positiva, inspiradora. Ay, bueno, hay tantas, pero tal vez lo que puedo compartir es algo que ha sido muy transformadora para mí y para mi organización. Cuando entré a Plan Internacional, estaba muy consciente de los riesgos de pensar desde el adultocentrismo. Así, y vi las activistas jóvenes con tanta energía, con tantas propuestas. Así, lo que hice fue conformar un consejo consultivo de jóvenes. No jóvenes que estaban participando en nuestros proyectos, porque justo quería como una voz crítica, provocador, para ayudarme como directora de la organización. Así ha sido lo mejor, yo creo que para mí, para la organización. Ya durante 3 años, cuando era directora de país de Plan Internacional en Bolivia, con 3 gestiones tenía 3 directoras juveniles. Así que, y esto es un tema de que no fue como simbólica, no fue por un día, pero obviamente fue cómo podemos compartir el poder así para las activistas. Y estas directores juveniles, bueno, ¿qué les puedo decir? Han hecho mejor mi trabajo que yo podría hacer en términos de ya no necesitan que nosotros estamos así siendo intermediarias, podrían hablar por sí mismas en espacios de alto nivel, de liberación, de planificación estratégica y ha cambiado nuestros objetivos organizacionales. Y con esta experiencia ya estoy muy feliz de ser que ya a nivel global también incorporaban como un consejo juvenil y con adolescentes que podrían también participar con voz y voto.
Y yo creo que ese es el tema, como las organizaciones que trabajamos con niños, con adolescentes, estamos trabajando para ellos, obviamente estamos trabajando con ellos y algo que Plan siempre dice, ¿no? Es que somos una organización centrado en los intereses de los jóvenes. Pero yo creo que ya es el momento de tomar un paso más adelante. Tenemos que ser no solamente guiados, pero liderados por ellos. Así y ver cómo podemos utilizar nuestros recursos para realmente facilitar su activismo, ampliar sus voces. Así y como encendiendo este poder que cada uno tiene adentro. Emma, me encanta porque además voy a aprovechar para decirte que en un evento donde presentamos nosotros una herramienta, tú viniste y me dijiste, esta es una herramienta de coherencia. Y más allá de la herramienta y del evento, fue el momento en que, y desde ahí yo creo que es más de un año, que el tema de la coherencia está aquí en mi cabeza y no sale, porque yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? O sea, coherentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras organizaciones, o sea, el discurso, el papel aguanta muchas cosas, pero la incoherencia, o sea, convivimos con la incoherencia, ¿no? Porque el momento en que afecta nuestros intereses, nos sentimos incómodos o no sabemos cómo manejar una situación, la incoherencia es como un refugio, pero además como no tenemos mucho accountability o rendición de cuentas, bueno, con nosotros en el espejo, pero en general también la sociedad, pues ahí nos movemos. Entonces, quiero agradecerte porque ese momento, más allá del momento, sí, yo creo que son dos temas que tengo ahí trabajando. Uno es la coherencia y el otro es la gratitud. Así que te agradezco porque creo que es un tema también que hay que poner en el tapete, ¿no? De las organizaciones, de los estados, o sea, como tal, nombrarlo y mostrar realmente toda la incoherencia, pero también las formas de coherencia sobre las cuales, digamos, nos inspiras ahora, ¿no? Y a veces no sabemos, no nos atrevemos porque pues es mejor seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, pero a veces o muchas veces más bien, no solo a veces, nos sorprendemos, ¿no? Y bueno, eso pasa a ser la nueva normalidad, como se dice, y a sentirnos cómodas y cómodos. Así que gracias porque creo que es una gran buena práctica y un gran aporte realmente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, en el minuto que nos queda, aunque nos hemos pasado un poquito, pero suele suceder, un mensaje clave para la audiencia, un mensaje que, pues nada, nos haga pensar en todos estos cambios posibles y en hacernos cargo en lo que tú nos quieras decir. Y bueno, yo creo que es esto, que de empoderar obviamente es reconocer el poder que ya existe en las niñas. Así, esto, escucharles, valorarles. Y si están en una posición que sea en la casa, en el colegio, en su comunidad o en su organización, de abrir, utilizar su propio poder y privilegio para abrir un espacio para ellos, yo creo que allá vamos a ver las niñas brillar. Y ya no está, muchas veces hablamos de la situación de la niñez y adolescencia en América Latina con pena, pero obviamente lo vemos con optimismo y con mucha esperanza. Muchas gracias. Y creo que este mensaje, bueno, a propósito también de catalítica, es entonces de catalizar ese potencial, eso que está dentro, ¿no? Hacer que pueda brillar y generar las condiciones para que así sea desde la escucha, desde la coherencia. Emma, ha sido un gusto, realmente me he sentido también muy inspirada, muy motivada por escucharte. Gracias por darnos este tiempo, gracias por tu inspiración, por tu generoso compartir. Y bueno, siempre estaremos atentos y yo personalmente a lo que haces, a lo que irradias. Así que un gusto grande y muchísimas gracias. Gracias, Silvia.